Hola, hola. La reflexión del día de hoy gira en torno a la siguiente pregunta. ¿Por qué para Dios ninguna religión es más que otra? ¿Por qué para Dios ninguna religión, ninguna, es más que otra? Porque nosotros, a veces desde nuestras religiones, aunque a veces no lo decimos abiertamente, estamos convencidos que nuestra religión es, ¿no? Y es la que Dios mira, es la que Dios aprecia, es la que Dios quiere, y es la que Dios está cómodo. Y siempre miramos las otras religiones como que esto, como que no. Y a veces incluso somos incluso hasta un poco duros con las otras religiones. Dos contenidos bíblicos nos van a ayudar a responder esa pregunta, que esa pregunta nos va a facilitar un crecimiento espiritual, más que un crecimiento religioso. El primer contenido bíblico está en Juan capítulo 3, versículo 16. Ese es el principio de la nueva relación de Dios. Dice el mismo Hijo de Dios: de tal manera amó Dios al mundo. Escuche bien. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea, pues no ande por ahí confundido, creyendo lo que no es, y pues tenga más bien ahora una relación con Dios. Y como Dios es amor, es una relación amorosa. Como Dios es espíritu, es una relación espiritual. Y como Dios es eterno, tenga una relación eterna con Dios. Ese es el principio de la relación de Dios con todo el mundo. Entonces, es el primer contenido bíblico para poder entender que Dios ahora ama a todos. Aunque nosotros lo decimos abiertamente, a veces desde nuestras religiones interpretamos esto como que pareciera que Dios tuviera como que cierto favoritismo hacia la religión que nosotros practicamos, aunque no lo digamos abiertamente. E incluso pareciera que a veces miramos al otro, al que practica otra religión, a la otra religión, como que de pronto como que un poco mal incluso, y a veces hasta los juzgamos de manera fuerte, a veces indirecta, a veces indirectamente. Pero lo que encontramos en este primer contenido es el principio de la nueva relación con Dios, porque ahora lo que está diciendo Jesús, que es el Hijo de Dios, es: Dios ama a todo el mundo. Y esto, cuando dice mundo, ahí está contenido todos: ideologías políticas, estratos, economías, naciones, géneros, etnias, todo, religiones. Ahora Dios ama a todo el mundo, sin distinción, en esta nueva relación en la que el que establece esta nueva relación, que es su Hijo, Dios lo da para establecer esta nueva relación. En esta nueva relación no hay distinciones de ningún tipo. Dios ama a todos, y ese es el primer principio para que usted y yo entendamos que Dios no mira a nadie más o a nadie menos, y mucho menos a una religión. Aunque nosotros desde nuestras religiones lo creemos, y a veces lo decimos, y a veces incluso lo enseñamos a nosotros. Así que lo primero es que Dios ama a todo el mundo. Ese es el principio. Si lo tenemos claro, vamos a vivir mejor, y vamos a entender al otro mejor, y vamos a aceptar al otro, y vamos a quererlo como Dios ha decidido quererlo, porque ahora Dios ama a todo el mundo. No hay favoritismo. Aquí hay un principio claro, y es que ya no hay. Y el otro contenido bíblico nos va a ayudar aún a entender mejor esta situación. Este está en Hechos capítulo 10. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Hechos capítulo 10 usted lo va a leer todo y va a encontrar la historia de Cornelio, que era un oficial del ejército romano, y Pedro. Usted va a encontrar aquí esta historia entre estos dos personajes. Curiosamente, el primero representa a los gentiles, es decir, a todo el mundo que no es judío. Y el otro es Pedro, que aunque ya ha recibido la buena noticia de Jesús, Dios lo ama todo, de todos modos tiene su arraigo religioso, que es el arraigo judío, el arraigo de la antigua relación de Dios. Porque lo que encontramos en el contenido bíblico, en su Biblia, en la mía, cualquiera que sea, el contenido bíblico, que a veces desafortunadamente ha sido asociado a religiones, que es el gran problema del contenido bíblico, que cada religión la ha hecho propia, como si fuera una palabra que Dios ha dado a una religión específica. Cuando se suelte la Biblia, el contenido bíblico se suelte como vino Jesús a soltarlo para todo el mundo, cuando se entienda eso, entonces la Biblia o el contenido bíblico no va a estar asociado a ninguna religión. Y eso es lo que va a permitir que esta buena noticia, que es mundial, sea para todos.
De tal manera amó Dios al mundo. Cuando soltemos esa palabra de Dios sin amarrarla a nuestras religiones, a la religión a la que pertenecemos, ahí el mensaje se va a hacer universal y no se va a hacer religioso. Tremendo, esto es tremendo. En este capítulo 10 de Hechos está, pues, hay unos diferentes sueños que tiene Cornelio para que vaya Pedro y Pedro para recibir a Cornelio. Es decir, de alguna forma como ese diálogo entre la antigua relación y la nueva relación es lo que hay ahí realmente. Y una preparación que hace Dios tanto con el uno como con el otro. Encontramos lo siguiente, súper clave. Esto nos va a ayudar tremendamente a entender que Dios no mira a ninguna religión más que a otra. A entender que para Dios ninguna religión es más que otra. Ninguna. Es más, ni siquiera ningún ser humano es más que otro para Dios. Y mucho menos las estructuras que han conformado los seres humanos para tratar de entender a Dios o para tratar de acercarse a Dios. Ninguna. Eso es tremendo, eso es buenísimo. Esto es la buena noticia de Jesús, que es para todos y que no está adscrita a ninguna religión en específica, aunque nuestras religiones nos hicieron como creer como que el Hijo de Dios vino a una religión específica o vino a crear religiones específicas. En el capítulo 10, en el versículo 28, esta es la primera sentencia, porque Pedro, a través de un sueño, Dios lo prepara para entender que esto ahora es mundial, que la relación con Dios no es mundial y que no es específica con un pueblo, como antes, que era el pueblo donde uno encuentra la antigua alianza, el antiguo pacto, la antigua relación que era exclusivamente con los judíos. Y en ese sueño Dios le está revelando, le está mostrando a Pedro que la cosa ahora es diferente y que él entienda que desde su religión no puede entender la nueva noticia de Dios, que es mundial. Y esto también va para usted y para mí, para que entendamos que desde nuestras religiones no podemos facilitar que la buena noticia sea mundial. Tenemos que soltar la palabra de Dios, soltarla de nuestras religiones y hacerla universal, como Jesús vino a hacerla. Como Dios vino a hacerla a través de Jesús, su Hijo. En el sueño, Dios le dice a Pedro que ahora ya no hay nada inmundo. Y lo va preparando para ese encuentro con Cornelio, que representa a los gentiles, al pueblo que no es judío. Ustedes saben que dijo Pedro, versículo 28, Hechos 10. Pedro les dijo a los que venían ahí con Cornelio, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, las leyes judías, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado, escuchen lo siguiente que es súper clave, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Y esto es súper clave porque nosotros a veces creemos desde nuestras religiones, aunque a veces no lo decimos directamente, creemos que la otra religión como que no, como que falla, como que no tiene la verdad, como que la otra religión es mala, como que la otra religión no está diciendo lo que Dios dice, y es todo lo contrario. Lo que Dios le revela a Pedro es lo que a usted y a mí nos está diciendo, y es que no pensemos así. Dice Pedro, Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o es inmundo. Dios no tiene a nadie por encima ni a nadie por debajo. En esta nueva relación Dios amó a todos de manera igual, sin distinción de género, de sexo, de ideología, de política, de religión, de nación, de etnia. Absolutamente de nada. Cuando entendamos eso, nuestra relación con Dios va a ser mejor y nosotros vamos a entender mejor a los demás y a vivir como Dios quiere que vivamos con nosotros. Así que no tenemos la autoridad de parte de Dios para declarar que alguna persona que practica cual religión es peor o mejor, porque para Dios no es así. Por eso Dios le dijo a Pedro dijo, Dios me ha dicho que no debo pensar así. Así que, ¿por qué? Porque las religiones nos ponen a pensar desde nuestras religiones. Su religión y mi religión nos ponen a pensar desde nuestras religiones, a pensar a Dios así y a pensar al otro desde nuestra religión. Y lo que está diciéndole Dios a Pedro, y lo que está diciendo Pedro a todos nosotros es,
Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Así que no pensemos que la otra religión es peor que nosotros, que el que practica la otra religión es peor que nosotros, porque Dios no tiene a ninguna a ninguna religión más que otra. Y el último contenido bíblico para que cerremos aquí. ¿Por qué para Dios ninguna religión es más que otra? Importantísimo. Porque si entendemos eso, vamos a entender que nuestra religión no es la que determina nuestra relación con Dios. Y que nuestra religión no es la que determina nuestra relación con los otros. Súper clave. Ese es el principio del amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los otros. Dice en el versículo 34 del capítulo 10 de Hechos, dice Pedro. Entonces Pedro respondió, escuche esto, súper claro. Veo con claridad, ahora sí, dice Pedro, ahora sí, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos, porque Dios no tiene favoritos, Dios no tiene religiones favoritas. Dios no tiene a nadie mejor porque practique esta religión o la otra, porque es que es Dios el que ha decidido relacionarse con nosotros de manera diferente, no de las religiones, aunque nosotros todavía creemos que nos relacionamos con Dios desde nuestra religión. Lo que Dios ha establecido en esta nueva relación es que Él no tiene favoritismos con nadie, ni con estructuras religiosas de nadie. Veo con claridad, dice Pedro, que Dios no muestra favoritismo. En esta nueva relación de Dios con todo el mundo, que es lo que ha venido a traer Jesús como buena noticia, lo que nuestras religiones nos enseñan como la buena noticia o el evangelio de Jesús, que significa la buena noticia, las buenas nuevas de Jesús. Las buenas nuevas es que ya Dios no nos ama porque pertenezcamos a esta religión o a otra religión. Dios nos ama porque Él es amor, porque Él ha decidido amarnos, porque nos ha dado su amor inmerecido simplemente porque creamos que Él nos ama. Eso es totalmente diferente, así que Dios no tiene favoritismo. Dios no muestra a ninguna religión como más que otra. Eso lo hacemos nosotros, desde nuestras religiones. Pero Dios nos dice que no declaremos a nadie mejor o peor, puro o impuro, inmundo o limpio, porque Él es el que ha hecho limpia esta relación desde su amor con todo el mundo. Dios no muestra favoritismos con ninguna religión, porque usted practica esta religión o la otra. Así que nosotros no mostremos favoritismos, ni creamos que Dios nos quiere porque somos de tal religión. Dios nos quiere porque Él es amor. Eso hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.